Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo el cuarto capítulo de este fanfic. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece es el fanfic, que subo en mi canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 4. El camino hacia la mansión de Apolo era un sendero flanqueado por cipreses altísimos, cuyas sombras se alargaban como dedos huesudos en el crepúsculo. Avanzaba con pasos medidos, sintiendo el peso del hierro en mi voluntad y el calor latente de una furia que no era del todo mía. Delante, los 3 emisarios de Apolo caminaban con una arrogancia que hacía que mis dedos, dentro de mis guantes de cuero, se crisparan involuntariamente. Había dejado a la representante de Hefesto con mi familia. No parecía tener la misma bajeza en la mirada que aquel elfo despreciable, el que había osado mencionar a mi madre y a mi hermana como moneda de cambio. El recuerdo de su garganta bajo mi palma, de la palabra xeno escapándose de mis labios como un susurro de otro tiempo, aún resonaba en mis músculos. No era solo mi ira, era el eco de un primarca que una vez purgó mundos. Aquel elfo era ahora un problema secundario. Mi mirada estaba fija en la silueta que se recortaba al final del camino, la mansión de mármol blanco y columnas doradas del dios de la luz. Pero algo más, una perturbación en el aire, me decía que no era el único con un agravio pendiente. Y entonces la vi. Ante las imponentes puertas de la mansión, contrastando con la formación impecable y sombría de los familiares de Apolo alineados como soldados, había una escena que detuvo mi avance por un instante. Una chica diminuta, con 2 coletas negras que caían como cortinas de ébano sobre sus hombros, plantaba cara al propio Apolo. A su lado, un joven, quizás su único apoyo en esa casa hostil. La reconocí al instante, Hestia, la diosa del hogar. Pero en sus ojos no había rastro de la calidez doméstica que su nombre sugería, solo una determinación fría y una ira contenida que me resultó extrañamente familiar. El espectáculo se desarrolló con una formalidad cortante. Hestia, con un gesto que era puro desafío, le pidió un guante a un miembro de la familia de Apolo, más bajo que ella. El objeto, blanco e inocente, voló por el aire en un arco preciso y golpeó con un sonido seco el rostro siempre sonriente de Apolo. Su sonrisa no se inmutó, pero en sus ojos brilló un destello de diversión malsana que hizo hervir mi sangre. Entonces, Hestia habló, y sus palabras resonaron en el atrio como un martillazo. Acepto tu desafío. Los juegos de guerra. El eco de esas palabras se clavó en mi mente, no en la de Arthur, sino en las profundidades donde residía Ferrus Manus. Una oleada de desprecio, antiguo y amargo, me inundó. Juegos, pensé, la voz en mi cabeza era grave, cargada del polvo de 100 campos de batalla. ¿Qué hay de lúdico en la guerra? Este mundo. Es absurdo. La guerra no es un deporte. No es un espectáculo para dioses ociosos. Es sudor, y hierro, y sangre que se enfría en el barro. Es la pérdida que carcome el alma mucho después de que cesen los gritos. Observé a Hestia, pequeña pero inquebrantable frente a la opulencia de Apolo. Ella, al menos, parecía entender el peso de lo que implicaba un desafío, aunque lo llamaran juego. Apolo, en cambio, lo veía como otro entretenimiento, otra forma de ejercer su dominio. Cada dios de este lugar que encontraba era una razón nueva para confirmar mi desdén. Su frivolidad era un insulto a la memoria de conflictos reales, de guerras que forjaban o destrozaban imperios. Mi problema con Apolo, la amenaza a lo que era mío, adquiría ahora una nueva capa. No se trataba solo de un dios caprichoso. Se trataba de una mentalidad, una cultura que banalizaba el conflicto. Y mientras permanecía allí, en la periferia de ese enfrentamiento divino, la ira contenida de Ferrus Manus encontró un nuevo foco. No solo había que proteger a los míos. Había que demostrar, quizás a Hestia, quizás a todos ellos, que la guerra, cuando llegara, no sería un juego. Sería una lección. Y yo, o lo que llevaba dentro, estaba más que preparado para impartirla. El camino a esta mansión había estado lleno de tensión. Ahora, a las puertas, la tensión se transformaba en algo más, la fría y clara certeza de una colisión inevitable. El aire en los jardines de la mansión de Apolo era denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Yo, permanecí inmóvil en la entrada, sintiendo el peso de las miradas sobre mí. A mi lado, los 3 emisarios que Apolo había enviado a mi hogar con amenazas veladas hacia mi familia. Parecían ansiosos por escapar de la electricidad que mi presencia generaba. No vine a unirme a su familia. Vine a plantar cara. Apolo, con esa sonrisa desagradable que parecía tallada en mármol, me saludó como si fuera un hijo pródigo.
Artur, hijo mío. Al fin aceptaste unirte a mi familia. Lyra, una vieja compañera que llevaba dentro desde mucho antes de que me llamaran Artur, hirvió en mi pecho. Vuelve a dirigirte a mí de esa forma, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como el silencio antes de la tormenta, y yo mismo te partiré esa desagradable sonrisa. Vi cómo su sonrisa se desvanecía por un instante, solo para regresar, más amplia y obsesiva que antes. Sus ojos brillaban con un interés malsano, pasando de mí a Belcranel, el chico que estaba junto a su diosa, Hestia. Éramos dos piezas en su tablero, dos trofeos que ansiaba coleccionar. Tienes demasiado valor para enviar emisarios a mi hogar, continué, clavando la mirada en él. Pero esta vez con amenazas hacia mi familia. Eso no se olvida. Hestia y Bel observaban la escena con una mezcla de asombro y preocupación. Podía sentir la curiosidad de la diosa, su naturaleza protectora como deidad del hogar resonando ante mi declaración. No confiaba en los dioses. Los despreciaba por su arrogancia, por tratar nuestras vidas como entretenimiento. Pero en los ojos de Hestia, pequeños y llenos de fuego, no vi la condescendencia de Apolo. Vi un destello de indignación genuina. La conversación derivó, como sabía que lo haría, hacia su propuesta de un juego de guerra. La palabra juego me provocó náuseas. Dentro de mí, el antiguo guerrero que una vez fui, el que conocía el verdadero costo de la batalla, rugió de indignación. Pero este era un mundo nuevo, con reglas diferentes. Yo era Artur, el herrero, no un general. Tenía que morderme la lengua. Fue entonces cuando Hestia intervino. Su voz, aunque suave, cortó el aire con la precisión de una espada. Apolo, exclamó, plantándose a mi lado de manera simbólica. Amenazaste no solo a mi familia, sino también a la de este muchacho. Como diosa del hogar, no puedo dejar pasar esto. Su intervención me tomó por sorpresa. Una diosa, intercediendo por un extraño, desafiando a otro dios en su propia mansión. Por un momento, el muro de resentimiento que había construido alrededor de mi corazón se agrietó. Recordé las palabras de mi madre en este mundo, sus susurros tranquilizadores en la noche, no todos son malos, Artur. Busca la chispa de bondad, incluso donde creas que no existe. Apolo, encantado con el giro de los acontecimientos, vio la oportunidad perfecta. Magnífico, proclamó, frotándose las manos. Si ambos se sienten tan agraviados, entonces que sea una competencia. Un juego de guerra. Tu pequeña familia, Hestia, y tú, Artur, el herrero sin falma. Contra la mía. El ganador se queda con los miembros del perdedor. Era una trampa obvia. Una forma de conseguirnos a los dos de un solo golpe. Miré a Hestia. Ella me miró a mí. En sus ojos vi la misma determinación desesperada que sentía yo. No éramos aliados naturales. Ella, una diosa, yo, un humano que desconfiaba de su especie. Pero en ese momento, éramos dos personas acorraladas por el mismo depredador. Asintió levemente. Yo hice lo mismo. Aceptamos, dijo Hestia, su voz firme. Pero con una condición, añadí yo, dirigiendo mi mirada más fría hacia Apolo. Las amenazas hacia nuestras familias cesan desde este instante. Este juego se limita a nosotros. ¿Está claro? Apolo rió, un sonido que hacía que me molestara viniendo de ese dios. Claro que sí. Que comiencen los preparativos. Al salir de aquellos jardines opresivos, caminando junto a Hestia y un Bel visiblemente nervioso, un nuevo tipo de tensión llenó el aire. No era la hostilidad anterior, sino la incómoda incertidumbre de una alianza forzada. No sabía si podía confiar en ella. No sabía si podíamos ganar. Pero por primera vez en mucho tiempo, el resentimiento absoluto que guardaba hacia los dioses había dado un pequeño paso atrás. No por Apolo, sino por la pequeña diosa del hogar que había estado dispuesta a plantar batalla por un extraño. Tal vez, solo tal vez, mi madre tenía un poco de razón. El aire de Horario pesaba sobre mis hombros mientras salía de la mansión de Apolo, aquel lugar ostentoso que olía a ambición divina. A mi lado, la diosa Hestia caminaba con pasos cortos pero firmes, y Belcranel, su único miembro, miraba al frente con una determinación que casi podía palparse. Yo, Artur, herrero y exaventurero sin falna, sentía el peso de una decisión tomada en silencio. Antes de girar por caminos que nos separarían, me detuve. Una última mirada hacia ellos, Hestia, con su cabello oscuro recogido en esos característicos lazos, y Bel, ese chico de ojos rubíes que parecía llevar el mundo sobre sus espaldas sin quejarse. En el fondo, donde guardo el nombre que nadie conoce ni lo que es, Cerusmanus, el resentimiento hacia los dioses de Horario hervía a fuego lento. Convertir la guerra en un juego.
Solo ellos podían concebir algo tan frívolo. Pero por esta vez, por esa diosa pequeña que amaba a su familia con una ferocidad inesperada, haría una excepción. Esperaba, con un nudo en el estómago, estar tomando la decisión correcta. Dejé de pensar cuando sus miradas se volvieron hacia mí. El silencio entre nosotros era tenso, cargado de preguntas no formuladas. Creo que no me presenté como es debido. Rompí el hielo, mi voz más grave de lo que pretendía. Soy Arthur, herrero. Antes fui aventurero, pero eso ya es pasado. Las presentaciones fueron breves, casi un trámite. Estia asintió con seriedad, y Bel hizo una pequeña reverencia, incómodo pero respetuoso. En sus ojos, vi el reflejo de alguien que también había aprendido a desconfiar de las apariencias. Ustedes prepárense como crean necesario. Dije después, cruzando los brazos. Yo haré lo mismo. Estia dio un paso adelante, su expresión entre preocupada y maternal. ¿Qué tienes pensado hacer, Arthur? No tienes la bendición de un dios. Si nos aliamos, no tendrás muchas posibilidades contra los miembros del dios Apolo. Su voz sonaba genuinamente inquieta, como si ya me considerara parte de algo que apenas comenzaba. Noté su preocupación, y algo en mí, algo que había permanecido dormido durante años, se sintió tocado. No tiene por qué preocuparse, diosa Estia. Respondí, suavizando el tono. Tengo dos cosas que pienso probar en ese estúpido juego de guerra. La palabra juego me quemó la lengua, y no pude evitar que el disgusto se filtrara en mis palabras. Con esas dos cosas, le enseñaré a ese dios estúpido que con mi madre y mi hermana menor nadie se mete. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El recuerdo de mi familia, de un hogar, pasó como un relámpago por mi mente. Y también, continué, con una seriedad que sabía no correspondía a mi aparente edad. Le enseñaré que la guerra no es un juego. Vi cómo Estia se quedaba quieta, sus ojos oscuros estudiándome con una intensidad que casi resultaba incómoda. Ella pensaba que solo era unos años mayor que Bel, pero en mi mirada debió ver siglos de experiencia y pérdida. Sus últimas palabras, las que no llegó a pronunciar, quedaron suspendidas en el aire. Sabía que no solo me refería a Apolo, sino a cualquier dios que viera la guerra como mero entretenimiento. Antes de que pudiera articular una respuesta, un joven llegó corriendo hacia nosotros. Era alto, con una espada enorme a la espalda que parecía más una losa que un arma. Su rostro mostraba urgencia pura. Bel, diosa Estia. Jadeó, inclinándose para recuperar el aliento. Es Lily. Está en problemas. Lily. Repetí en voz baja. El nombre resonó en mí como un eco familiar y doloroso. Era el mismo nombre de mi hermana menor, la que dejé atrás, pero no, era imposible. Lily no tenía edad para ser aventurera, y yo nunca le habría permitido pisar las mazmorras. La coincidencia era solo eso, una cruel jugada del destino que me apretó el corazón sin piedad. Estia y Bel intercambiaron una mirada de alarma inmediata. La urgencia del momento, la lealtad hacia su compañera, todo se reflejó en ese instante. Parece que tienen asuntos urgentes que tratar. Dije, retrocediendo un paso. Si no hay nada más que discutir, diosa Estia, me retiro. No esperé una respuesta. Mi camino, por ahora, se separaba del suyo. Con un último gesto de cabeza, me giré y caminé hacia mi hogar, hacia la forja silenciosa donde el calor del fuego y el sonido del martillo, junto a mi familia, eran mis únicos aliados. Tenía preparativos que hacer, y una promesa que cumplir. Al dios Apolo le enseñaría que algunos juegos tienen consecuencias reales, y que hay personas en este mundo para quienes la guerra es un lenguaje que hablan con tristeza, pero con maestría. Mientras me alejaba, sentí el peso de sus miradas en mi espalda. Caminos distintos, sí. Pero, aunque ellos no lo supieran aún, un solo objetivo, proteger lo que cada uno consideraba su familia. Y en ese momento, bajo el cielo crepuscular de horario, eso era más que suficiente. De regreso a mi hogar. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí resonó como un suspiro de alivio en el silencio acogedor de nuestro hogar. El peso de la armadura invisible que había cargado desde la mansión de Apolo finalmente se desprendió de mis hombros. Allí estaba yo, Arthur, como algunos podrían llamarme, de vuelta en el único lugar donde las máscaras podían descansar. Mi hermana menor, Lily, fue un torbellino de trenzas y alegría desbordante. Sus pequeños brazos me rodearon con una fuerza sorprendente para su edad. «Hermano», exclamó, su voz llena de ese alivio que solo la inocencia puede expresar con tanta pureza.
Desde el umbral de la cocina, mi madre observaba. Su rostro, marcado por las preocupaciones de las últimas horas, se suavizó con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos castaños, los mismos que yo había heredado. En sus manos sostenía aún un paño de cocina, como si hubiera estado ocupándose de las tareas domésticas para distraer la mente. Me alegra que hayas regresado a salvo, hijo. Dijo, y en esa simple frase condensaba todas las horas de angustia que había vivido desde que partí acompañado por los 3 representantes de aquel dios frívolo. Les dije que no era necesario que se preocuparan. Respondí, permitiendo que mi propia sonrisa tranquilizadora apareciera. Pero duró poco. La seriedad regresó a mis rasgos, arrastrada por los recuerdos de lo ocurrido. Pero estoy seguro de que ya debes haberte enterado de lo que acaba de pasar, ¿verdad? Mi madre asintió lentamente, el paño de cocina ahora retorcido entre sus dedos. Sí, hijo. Las noticias en horario vuelan como el viento. Confirmó, y en su tono detecté ese dejo de preocupación que ninguna madre puede ocultar completamente, ni siquiera cuando su hijo está a pocas semanas de cumplir 17 años. Hablaremos de esto en la cocina, madre. Dije, dirigiendo mis pasos hacia el corazón de nuestra casa. Lily me siguió, silenciosa por primera vez desde mi llegada, como si entendiera que el momento requería solemnidad. El aroma a hierbas secas y pan, ese aroma hogareño que impregna cada rincón de nuestro hogar, nos recibió en la cocina. Me senté a la mesa de madera, lugar de nuestras cenas familiares. Mi madre ocupó su sitio habitual, frente a la ventana que daba al jardín donde ella cultivaba algunos alimentos. Lily se acomodó en otra silla, prometiendo con una mirada que se limitaría a escuchar. Empecé por el principio, la llegada a la mansión de Apolo, su opulencia, la arrogancia de sus seguidores. Pero entonces, mi narrativa tomó un giro inesperado, incluso para mí. Había una diosa allí. Comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. La reconocí como Hestia. Llegó antes que yo, y aparentemente tenía problemas similares a los míos. Conté cómo aquella deidad, pequeña de estatura pero inmensa en determinación, había plantado cara a Apolo. Cómo, al escuchar las amenazas veladas hacia ustedes, Hestia se había puesto de mi lado sin vacilar. Se interpuso. Dije, y noté cómo mi propia voz sonaba con un asombro que no me molesté en disimular. Defendió mi derecho a elegir. Defendió nuestro derecho a vivir en paz. Mi madre esbozó una pequeña sonrisa, esa sonrisa particular que reservaba para los momentos en que el mundo demostraba que aún guardaba bondad en rincones inesperados. Parece una diosa notable, comentó suavemente. Solo haré una excepción con ella. Aclaré rápidamente, consciente de mi propia y bien ganada desconfianza hacia los dioses de horario. Por ahora. Pero entonces llegó el momento de abordar el núcleo del problema, la razón por la cual mi regreso a casa estaba teñido de una determinación férrea. Apolo ha impuesto unos juegos de guerra. Dije, y el nombre del dios salió de mis labios con un desprecio que no intenté moderar. Sentí como la ira no solo brotaba de mí, sino de la presencia ancestral que compartía mi alma y mis memorias, el primarca, Ferrus Manus, cuyo legado era el secreto más guardado de nuestra familia. Un secreto que solo las 2 personas en esta habitación conocían. Participaré en esos juegos. Continué, manteniendo la voz firme. Con una condición, si gano, nuestra familia nunca más será amenazada. Hestia se ha aliado conmigo bajo los mismos términos. Ella también busca proteger a los suyos. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las preguntas que mi madre no hacía por miedo a las respuestas. Hijo. Comenzó mi madre finalmente, sus dedos jugueteando con el borde de la mesa. Aunque tú y la diosa Hestia tengan una alianza temporal, ¿cómo podrías pelear contra todos los miembros del dios Apolo sin tener falda? Su preocupación era tangible, un manto invisible que envolvía la habitación. Pero entonces, sus ojos grises se encontraron con los míos, y vi el momento exacto en que comprendió. Espera. Susurró, su voz apenas un hilo de sonido. ¿Acaso estás pensando en usarlas? Sí, madre. Confirmé, y en mi voz resonó la decisión inquebrantable del herrero, del guerrero, del primarca. Las usaré. Recuerda que te dije que la coraza Gorgon y el martillo rompeforjas las recreé en mi taller para protegerlas. Y ese día ha llegado. Aunque no de la forma como imaginaba. ¡Hurra! Estalló Lily, saltando de su silla con tal entusiasmo que casi la derriba. Por fin veré a mi primarca hermano usar ese martillo y esa armadura. Su exclamación rompió la tensión como un cristal que se quiebra bajo presión.
Mi madre miró a su hija menor, luego a mí, y en su rostro apareció una sonrisa de aceptación, teñida con ese pequeño dejo de orgullo que solo una madre puede sentir cuando ve a su hijo enfrentar su destino. Está bien, hijo. Dijo, y en esas 3 palabras entregaba su bendición. Pero prométeme que no te pondrás en peligro innecesario. Mi propia sonrisa regresó, pero esta vez era diferente, no la sonrisa tranquilizadora del hijo, sino la sonrisa segura del guerrero que conoce sus herramientas y sus límites. No te preocupes, madre, respondí. Además, son los miembros de Apolo quienes tendrán que preocuparse por mi presencia. Voy a mostrarle a ese estúpido dios que la guerra no es un juego. Las palabras salieron cargadas de determinación y de un desprecio tan profundo hacia Apolo que casi podía saborearlo. Amargo como el metal fundido, caliente como la fragua. Mi madre se quedó en silencio por unos segundos, esos segundos eternos en los que una madre evalúa el costo de dejar ir a su hijo hacia la batalla. Finalmente, asintió. Entonces prepárate, hijo. Prepara la armadura y ese martillo tuyo. Dijo, y luego, con esa transición práctica que siempre me había caracterizado a nuestra familia, añadió, pero antes, prepararé la cena. Asentí, y por un momento, todo fue normalidad. El hijo ayudando a la madre en la cocina, la hermana menor haciendo lo suyo. Pero bajo esa normalidad latía la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Mientras picaba vegetales con la precisión que solo años de trabajo metalúrgico pueden dar, mis pensamientos ya viajaban al taller, a la armadura que aguardaba en la oscuridad, al martillo que descansaba sobre su soporte. La coraza Gorgon, recreación de la armadura de mi otro yo, y el martillo rompeforjas. Apolo pensaba que había convocado un juego. Pronto aprendería que había despertado una guerra. Y yo, estaba listo para recordarle a todos en horario, que algunas herramientas no están hechas para juegos, sino para forjar realidades y romper destinos. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y risas de Lily, pero en mis ojos, mi madre debió ver el reflejo de los fuegos que pronto se encenderían. Fuegos de fragua, fuegos de batalla, fuegos de una venganza justa por las amenazas contra nuestra familia. Cuando por fin me retiré hacia mi taller, sentí el peso de las miradas de mi madre y mi hermana en mi espalda. No era el peso de la preocupación, sino el de la confianza. Y esa confianza era el yunque sobre el cual forjaría la victoria. El capitán Valerius observó el vacío estrellado desde el puente de mando del crucero Espada de Macragge. Las luces parpadeantes de los monitores reflejaban la inquietud que no mostraba su rostro curtido por siglos de servicio. A su lado, el oficial marine espacial Theodore, de los ultramarines, mantenía una postura rígida, su armadura azul y dorada brillando bajo la luz artificial. Los sacerdotes del Mechanicus insisten en que los motores de salto están intactos. Repitió Theodore, su voz modulada por el amplificador del casco. Pero la disformidad simplemente no está ahí. Es como si hubiéramos cruzado un umbral hacia un lugar donde el Inmaterium nunca existió. Valerius asintió lentamente. Fuera de los ojos lectores, el espacio parecía normal, estrellas distantes, nebulosas tenues, la negrura eterna. Pero los sensores psíquicos estaban en silencio total, algo que nunca había ocurrido en sus 200 años de viaje interestelar. Los astrópatas están desorientados, continuó Theodore. Dicen que es como estar ciegos y sordos a la vez. Las bionaves tiránidas que perseguíamos también emergieron de la disformidad de manera forzosa. Ahora flotan a 3 unidades astronómicas, igual que nosotros, en este vacío silencioso. El capitán caminó hacia el gran ventanal. La fragata vigilante, su nave de escolta, se veía como una silueta oscura contra el telón estrellado. Ambas naves estaban varadas en un mar de normalidad anormal. Entonces hemos pasado a territorio desconocido, murmuró Valerius, más para sí mismo que para Theodore. Recordó las órdenes de Guilliman, interceptar y destruir el enjambre tiránido fugitivo que había asolado 3 sistemas del Segmentum Ultima. Las bionaves, aunque dañadas, representaban una amenaza que no podía ignorarse. Su misión era clara, incluso si el universo había decidido cambiar las reglas. Nuestro primarca nos ordenó destruir hasta la última nave de esos tiránidos, dijo Valerius, girándose hacia Theodore con renovada determinación. Y cumpliremos esa orden. Theodore hizo el signo del águila con sus manos enguantadas. Las bionaves tiránidas, sea a donde sea que se dirijan, las destruiremos. Continuó el capitán, su voz resonando en el silencioso puente. Aún si tenemos que perdernos en los confines del espacio.
por el emperador, y por Lord Guilliman. La cacería comenzó en ese vacío silencioso. Sin la disformidad, los viajes eran lentos, propulsados solo por los motores convencionales. Los tiránidos, privados también de su sentido de enjambre psiónico, parecían desorientados, pero no menos letales.